Hola a todos, reciban un cordial saludo y bienvenidos a esta discusión sobre edema cerebral e hipertensión endocranial. Vamos a iniciar con esta breve introducción. El edema cerebral, la hipertensión endocranial y el síndrome de herniación son tres conceptos diferentes que hacen parte de un mismo proceso y puede estar causado por múltiples etiologías. De acuerdo a la etiología, entonces, vamos a tener tratamientos o intervenciones específicas. La presión dentro del cráneo puede elevarse debido a la presencia de una lesión global o edema cerebral difuso, el cual puede clasificarse en tres grandes grupos: vasogénico, citotóxico o hidrostático. Vamos a ver esto en detalle más adelante. Por otro lado, una lesión focal también puede elevar la presión dentro del cráneo al generar compresión sobre estructuras adyacentes. Hay algunos casos específicos donde puede haber deterioro clínico y herniación sin que necesariamente haya una elevación difusa de la presión dentro del cráneo. Esto es especialmente cierto en lesiones en fosa posterior o en lesiones o inflamación de la región medial de los lóbulos temporales, donde por proximidad con el tallo encefálico fácilmente puede haber compresión o herniación uncal sin que necesariamente se genere una elevación global de la presión dentro del cráneo. Para ilustrar esto vamos a hacer un breve recorrido por algunos escenarios clínicos representados en imágenes. Inicialmente acá tenemos una resonancia magnética nuclear en la vista de Fleer que nos muestra un tumor en la región frontal izquierda con edema peritumoral que está generando desplazamiento de la línea media y compresión de los ventrículos. Una intervención indicada en este caso sería la administración de dexametasona. Acá vemos una vista de difusión de una resonancia magnética nuclear que nos muestra una hiperintensidad en el territorio de la arteria cerebral media, seguramente debido a un accidente cerebrovascular isquémico y oclusión de la región proximal de esta arteria. Este paciente puede presentar posteriormente edema de esta región y puede requerir manejo con soluciones oncóticas y en casos específicos el uso de cranectomía decompresiva para aliviar la presión dentro del cráneo. Acá vemos una tomografía no contrastada que nos muestra un hematoma subdural hemisférico derecho con un componente agudo y crónico que está generando desplazamiento de la línea media y compresión de los ventrículos laterales. En este caso, por supuesto, el paciente requeriría una evacuación de este hematoma para aliviar la presión dentro del cráneo. Acá tenemos un paciente con un infarto cerebeloso que está generando edema difuso con borramiento del cuarto ventrículo y esto a su vez produce obstrucción al flujo de líquido cefalorraquídeo e hidrocefalia, que está representada por el aumento del volumen de las astas frontales de los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Igualmente vemos acá dilatación de las astas temporales. Este paciente requiere de forma prioritaria una cranectomía suboccipital para decomprimir la fosa posterior y aliviar la presión en esta región, e igualmente un drenaje ventricular externo para el manejo de la hidrocefalia. Es importante anotar el orden de estas intervenciones, ya que si se coloca el drenaje ventricular externo sin haber decomprimido la fosa posterior, va a generarse un gradiente de presión hacia arriba que puede terminar en una herniación transtentorial ascendente. Finalmente, acá vemos una tomografía de un caso de hemorragia subaracnoidea Fischer 4 con un coágulo en el cuarto ventrículo, igualmente produciendo hidrocefalia que está representada por la dilatación de las astas frontales de los ventrículos laterales y las astas temporales. Una de las intervenciones prioritarias en este paciente es un drenaje ventricular externo para aliviar la hipertensión endocraneal y la hidrocefalia. Después de este recorrido por diferentes escenarios clínicos, vamos a enfocarnos en el edema cerebral.
Este edema puede ser secundario a un mecanismo citotóxico en el cual hay una disfunción de la membrana celular que permite el paso de fluido desde el espacio intersticial hacia el espacio intracelular, produciendo edema neuronal y apoptosis. El ejemplo más clásico del edema citotóxico es el accidente cerebrovascular isquémico. Por otro lado, tenemos el edema vasogénico, en el cual hay un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica que permite el paso de fluido desde el espacio intravascular hacia el espacio intersticial. El ejemplo más frecuente de este tipo de edema son los tumores o los abscesos cerebrales. Hay algunos escenarios como el trauma craneoencefálico o la hemorragia intracraneal donde podemos tener componentes tanto de edema citotóxico como de edema vasogénico. Finalmente tenemos el edema hidrostático, en el cual hay un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo en todos los ventrículos que causa migración transependimaria y edema del parénquima cerebral. Esto es frecuente en casos de hidrocefalia obstructiva. Una vez que tenemos aumento del volumen del tejido cerebral o una lesión externa como una masa, un tumor, un hematoma o un absceso, este aumento del volumen va a generar compresión sobre otras estructuras y dado que el cráneo es una bóveda rígida que no tiene la capacidad de expandirse, eventualmente vamos a tener aumento de la presión dentro de esa bóveda. Esto es lo que conocemos como hipertensión endocraneal. La hipertensión endocraneal de forma subsecuente va a producir disminución de la presión de perfusión cerebral y por lo tanto isquemia e hipoxia. Entonces, como mencionamos, la presión de perfusión cerebral está directamente relacionada con la presión intracraneal y la presión arterial media. Acá vemos cómo la presión arterial media es de mayor magnitud que la presión intracraneal y por lo tanto genera un flujo desde la circulación sistémica hasta el cerebro. Esto es lo que conocemos como flujo sanguíneo cerebral. Y la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneana es lo que conocemos como presión de perfusión cerebral. Esta presión de perfusión cerebral va a ser uno de los factores determinantes de la magnitud del flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, no es el único. La vasculatura intracerebral tiene la capacidad de dilatarse o contraerse de acuerdo en respuesta a cambios en la presión arterial y en la presión intracraneal y por lo tanto puede modular la resistencia a la circulación sanguínea y por lo tanto controlar la magnitud del flujo sanguíneo cerebral. Esto es lo que conocemos como autorregulación cerebral. Vemos acá en esta gráfica como el aumento de la presión media, aumento o disminución de la presión arterial media genera un aumento o disminución proporcional de la presión de perfusión cerebral. Sin embargo, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene estable a través de estos cambios. Esto es debido a la capacidad de la vasculatura de responder y adaptarse manteniendo un flujo estable. Esto lo vemos también en esta gráfica de autorregulación cerebral que básicamente nos muestra que el flujo sanguíneo cerebral se mantiene estable en un amplio rango de presión arterial media debido a la capacidad de la vasculatura de adaptarse a estos cambios. En condiciones patológicas como trauma craneoencefálico o lesión cerebral aguda puede haber pérdida o modificación de esa capacidad de autorregulación cerebral. Vemos acá a la derecha una curva patológica en la cual los cambios de presión arterial media están generando cambios proporcionales de flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, el tejido ha perdido esa capacidad de adaptación. Vemos acá en la curva inferior cómo la curva de autorregulación está completamente desplazada hacia la derecha. Esto puede ocurrir también en casos de lesión cerebral aguda. Finalmente, para concluir, tenemos esta secuencia de eventos donde, como vimos, el edema cerebral que puede generarse
debido a múltiples etiologías. Una vez que progresa, produce aumento de la presión dentro del cráneo y eventualmente, si es severa, puede llegar a producir herniación. Gracias, déjanos tus comentarios, preguntas y sugerencias para nuevos videos. No olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en el próximo video.